Amigos y amigas, qué gustazo saludarles en esta nueva emisión de Palabra de Vida. Nos encontramos en el Seminario Mayor de Hermosillo, Juan Navarrete y Guerrero, y vamos a platicar acerca de la vocación sacerdotal. Aprenderemos que el Señor Jesús, para ejercer su ministerio salvífico, sigue hoy llamando hombres capaces de ser testigos del Evangelio. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Le agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad de compartir la fe, la palabra de Dios y la amistad con usted. Recuerde que Palabra de Vida es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Y les decía que hoy vamos a platicar acerca de la vocación sacerdotal y quiero saludar a... ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, padre. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo Hola, estás, padre. Raúl? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué tal, ¿Cómo padre? estás, Pepe? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Hola, padre. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby. Hola, padre. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Usted? Hola, Muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Hoy vamos a platicar acerca de la vocación sacerdotal. Decíamos que aprenderemos que el Señor Jesús sigue llamando hoy colaboradores para ser testigos del Evangelio, de la misericordia, de la paz, la justicia y todo aquello que es la gracia de Dios. No olvide que todo nuestro esfuerzo lo hacemos por usted. Ya nuestra productora Sor Rosalía está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Puede seguirnos en nuestras redes sociales durante toda la semana. Si quiere ver este programa, descargarlo a su dispositivo o a su computadora, simplemente búsquenos en www.arquidiócesisdehermosillo.digital en nuestro canal de YouTube. O también búsquenos en la fanpage del seminario, en Facebook, Seminario de Hermosillo. Bueno, les decía que hoy vamos a platicar acerca de la vocación sacerdotal. Pues quisiera entonces dar la bienvenida a nuestros invitados en esta ocasión, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel. gracias, padre. ¿Cómo estás, Luis? Gracias a Dios, muy bien. Bienvenidos. Gracias. Gracias, igualmente. Gabriel es un diácono recientemente que recibió las órdenes sagradas y está trabajando en el seminario en la sección del curso introductorio. Un curso introductor, así es, Muy bien. como Y formador. Como formador. Y Luis Antonio es un seminarista que está en su tercer año de teología, ya muy avanzado, ¿no? Así es el séptimo año de formación. El séptimo año de formación. Así es. ¿Y cómo te va en tu formación? Pues gracias a Dios, con mucho entusiasmo, pues viviendo día a día esta respuesta a la llamada del Señor y con mucha felicidad y con mucho entusiasmo. Claro. Resulta bien interesante escuchar cómo Luis Antonio dice, me siento muy contento, me siento feliz de estar aquí. Normalmente la gente, Gabriel, tiene la idea de que los seminaristas tienen una vida poco agradable, quizá a veces aburrida, una vida lamentable, pues, ¿no? Como una renuncia muy grande. Está muy lejos de la realidad esa percepción, ¿no? Sí, claro, está muy lejos de la realidad. Sabemos que obviamente como todo esfuerzo, toda vida que implica un cambio en nosotros y una respuesta de vida, ¿no? Una opción de vida, pues implica esfuerzos, implica ciertas renuncias, pero sobre todo implica también muchas decisiones que nos dan a nosotros alegría y que nos motivan a seguir aquí. Yo siempre cuando alguien me pregunta que si cómo es la vida y cómo soporto, usan la palabra soportar así como si fuera un esfuerzo muy grande. Yo siempre les digo que es, pues si lo haces con ganas y si es algo que te gusta, pues aquí lo vas a vivir bien y vas a estar feliz. Y sobre todo, pues no estamos aquí encarcelados, ni es ningún tipo de reclusorio, ni nada, ¿no? Entonces, pues no vivimos tristes o amargados como la gente piensa, ¿no?
Claro, pero es algo bien interesante porque, bueno, tú lo mencionas, todo proyecto de vida, cualquiera que este fuere, implica momentos de mucha alegría, de mucho entusiasmo, de entrega, y por supuesto que también implica renuncias, ¿no? Elegir algo implica discriminar o dejar aparte otra cosa. En la experiencia de ustedes, por ejemplo, porque la gente pasa por aquí, por el Boulevard Colosio o por el Boulevard Quintero Arce, y simplemente ven bardas y un portón cerrado y no ven gente que camina, que hace, que se deja ver, pues, ¿no? Sigue con esa misma percepción. La gente normalmente le pregunta a uno, en el seminario los muchachos están todo el día con su sotana, hincados y rezando. Podría parecer, ¿no? Podría parecer esa idea de un seminario tipo como así un claustro, como un monasterio, pero no, aquí la formación es muy integral y cada momento del día es un momento lleno de actividades, de distintos momentos que a nosotros nos ayudan a crecer, a formarnos y la verdad que es algo muy enriquecedor para, pues para nuestro mismo crecimiento humano, ¿no? No solamente en el sentido de la oración y la espiritualidad, que claro que es nuestra base firme, pero tenemos otro tipo de momentos de deporte, de convivencia, de servicio también en las comunidades, los fines de semana, donde vamos ahí descubriendo esta vocación y vamos creciendo como personas para un día salir a las comunidades y servirles de la mejor manera. Claro, pues creo que ese va a ser un punto bien interesante para platicar qué se hace en el seminario, cuáles son las áreas de formación, qué actividades se realizan a diario. Pero déjeme ir a una pausa, en un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de la vocación sacerdotal. Platicando con Gabriel y con Luis Antonio, descubríamos cómo el Señor Jesús, desde que inició su ministerio salvífico, eh, llamó a algunos que fueran sus compañeros, primero sus discípulos y después se convirtieran en misioneros. Y platicando, Luis Antonio, contigo, recordábamos aquella cita del evangelista Mateo. Si usted tiene su Biblia en casa, puede buscarla en el capítulo 4, versículos del 18 al 22. Nos narra el evangelista Mateo que el Señor Jesús va por la orilla del mar de Galilea y se encuentra primero con Pedro y Santiago, Juan, y los llama. Y hay una frase bien interesante, y dejándolo todo, lo siguieron inmediatamente. Creo que resulta interesante pensar en esto, ¿no? Sabemos que es una elaboración teológica de los evangelistas el hecho de decir, y dejándolo todo, lo siguieron. Cuando hablamos de la vocación sacerdotal, eminentemente tenemos que pensar en el seminario, como la primera parte de ese seguimiento del Señor Jesús. Yo me animaría, sé que se trata de una experiencia tan íntima que es difícil expresar en palabras muy claras o precisas, pero ustedes y yo vivimos ese mismo proceso de sentirnos llamados por el Señor. Quizá muchos de los muchachos que nos están viendo o que van a seguir este programa en la fanpage del Seminario de Hermosillo, se preguntarán, ¿y no será que el Señor me está llamando a mí? ¿Cómo descubre una persona, un muchacho, que el Señor puede estarle llamando? Bueno, pues al menos en mi experiencia,
creo que siempre hay una primera inquietud, a lo mejor no en forma de una decisión vocacional como tal, pero sí un interés, una inquietud, una curiosidad por saber qué es el seminario, qué es lo que hace un sacerdote, cómo viven los seminaristas. Y ahí estamos hablando de una primera inquietud o una primera vestigios pequeños del llamado que hemos recibido, ¿no? Ajá. Esa inquietud o ese primer interés o curiosidad que se da, pues se tiene que descubrir más a fondo y platicar, y es ahí donde nosotros, al menos el seminario y la pastoral vocacional, ofrecemos los retiros vocacionales y el acompañamiento vocacional para ayudarle al joven a descubrir si esa es su vocación, y que junto con el acompañamiento vocacional, los retiros, junto con la comunidad, los seminaristas y los demás jóvenes que tienen esta inquietud o este interés, pues vayan descubriendo juntos si es realmente su vocación, o más bien cuál es el camino que Dios tiene preparados para ellos, para su felicidad. Claro, creo que al menos yo coincido con lo que tú dices, Gabriel. No sé, Luis Antonio, a mí me parece interesante esto de que no es que de pronto el Señor se le manifieste y se aparezca, como decimos popularmente, a un muchacho para decirle, te he elegido para el sacerdocio, sino que es un proceso muy lento. Al menos en mi caso también empezó así como una curiosidad. Yo veía a mi párroco, el padre Pedro Moreno, que en paz descanse, y sembraba cierta curiosidad, y fue siendo un impulso para buscar el acompañamiento del seminario, que en mis tiempos se llamaba SEMFAM, hoy es distinto. De tu experiencia nace de la misma forma el llamado vocacional. Sí, claro, yo también me identifico con esta palabra de proceso, ¿no? Y cómo poco a poco es que uno va experimentando ciertos movimientos, cierta atracción hacia buscarle un sentido a la propia vida, y creo que va mucho por esa línea de que uno ve referencias también en alguna figura sacerdotal, en alguna persona que entrega su vida al servicio de Dios, de la iglesia, y que en mi caso yo me preguntaba, yo también quiero encontrar ese sentido para mi vida, ¿no? Y sí, creo que es poco a poco como uno va descubriendo esta vocación, no es de un día para otro, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, puede ser que nos entre la duda, la inquietud. Tú hablas, Luis Antonio, y me parece muy interesante, de cómo es un proceso para encontrarle sentido a la vida. Pero no es esta la única manera de encontrarle sentido a la vida. Es decir, hay muchos estados de vida en los que uno puede sentir que realiza el plan de Dios, en que uno se realiza humanamente en sus habilidades y capacidades personales, que finalmente son muy individuales. Pero, ¿qué caracteriza, Gabriel, de forma más precisa esta realización personal en la vocación sacerdotal? Bueno, dentro del seminario, primero vamos descubriendo que es un espacio en el que tú te sientes de alguna manera como en casa, así con familia. Obviamente hay momentos de dificultad, lo que llamamos nosotros crisis, pero pues son cosas que se superan con el acompañamiento. Otra de las características es pues de que tú te vas realizando, vas encontrando de alguna manera un espacio en el que te sientes pleno, en el que te sientes que estás desarrollando todas tus capacidades y en el que te sientes también que vas creciendo, ¿no? Eso básicamente sería los indicios claros de que al menos este camino es algo que Dios quiere para ti, en el que te estás realizando, en el que te sientes a gusto en la comunidad, que te sientes pleno y que también pues sabes que estás creciendo como persona, madurando, humana, espiritual, afectivamente, etc. Entonces, en este proceso de escucha de la palabra del Señor, del llamado que el Señor hace a cada uno, bueno, encontraremos distintas vocaciones. Pero yo quisiera que abordáramos un poco, después de la pausa, qué se hace en el seminario, cómo se forman los seminaristas y de qué manera lo viven. Por favor, no le vaya a cambiar. En un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iré?
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Recuerde que este programa usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube cuantas veces guste y descargarlo a su computadora o a su dispositivo. Solo búsquenos como Arquidiócesis de Hermosillo Digital, o también puede verlo y descargarlo en la fanpage del seminario en Facebook, así, Seminario de Hermosillo. Nos quedábamos platicando de esa idea en este proceso vocacional que muchas veces en el lenguaje popular se tiene. Ustedes dos me han hablado de que este es un camino de realización personal, donde no solamente se responde a un llamado muy particular del Señor Jesús que se descubre poco a poco. Sin embargo, en el lenguaje popular se dice que los seminaristas y los sacerdotes viven una vida, valga la redundancia, muy sacrificada, una vida de muchas renuncias. ¿Lo experimentas así, Luis Antonio? Pues claro que esa palabra entra dentro de la identidad propia de la vida sacerdotal, ¿no? Claro que es parte de, ¿no?, una vida de renuncia, pero no ocupa el primer lugar, creo yo. Y a la vez considero que otros estilos de vida, al igual que las otras vocaciones dentro de la iglesia, también conllevan esta renuncia. Pero en mi caso creo que lo que he podido experimentar es que gracias a la opción y a la decisión que he ido tomando y he ido asumiendo a lo largo de este tiempo, que eso implica una decisión firme, una decisión que conlleva fidelidad, he experimentado también muchas alegrías y muchos gozos, y sobre todo esa confirmación de saber que esto es una vida también de plenitud y de realización y de alegría, que donde la renuncia se ve entonces con un sentido pleno que logra que la vida tenga un color distinto, ¿no? Y claro que eso implica dificultad, pero creo que esa dificultad también se logra disfrutar de una manera especial, ¿no? Claro, y como decíamos, es decir, todo estilo de vida implica, bueno, toda elección en realidad implica renuncias, es decir, desde el momento en que yo voy a comprar un refresco, un helado, si escojo el sabor de fresa, pues evidentemente no es que no me gusten los otros sabores, pero si elijo una cosa, en automático dejo de lado las otras. No porque sean malas o porque esta sea mejor, sino porque así funciona la vida. Yo te preguntaría, Gabriel, una de las cosas que más se dicen, incluso se achacan casi como cuchillita de palo a los consagrados. En tu caso, vives el diaconado y presentaste una solicitud en la que hacías por ejemplo, una renuncia al matrimonio. Yo quisiera que después que volvamos de la pausa, claro, antes escucharemos y veremos un canto muy, muy hermoso que se llama Tu llamado, platicáramos de eso. ¿Ha significado para ti un verdadero sacrificio renunciar al matrimonio para dedicarte a la vida sacerdotal? Veamos este video y en un momentito regresamos. Escucho tu llamado que me dice, no temas, ven y sígueme. Me pides que me quede yo contigo y que siga tu camino para así poder vivir. Comienza un camino de respuesta a tu palabra que me quema el corazón. Me llama
llama y me invita a buscar aquel tesoro, aquella perla que eres tú, Señor. Y hoy lo dejo todo, me atrevo a seguirte, me atrevo a decir que junto a ti yo quiero ir. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti, por ti, en ti y para ti. Y hoy lo dejo todo, me atrevo a seguirte, me atrevo a decir que junto a ti yo quiero ir. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti. Quiero seguir tus huellas por la orilla del mar, pues tú me has demostrado que conmigo siempre vas. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti, por ti, en ti. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti. Estamos platicando acerca de la vocación sacerdotal. Interesantísimo el video, el mensaje que nos transmite el canto. Es un canto tuyo, Luis. Sí, este canto nació a partir de la experiencia de cuando entré al seminario, sí, de los primeros días en el seminario. De hecho, recuerdo que la primera noche que pasé en el seminario, en el curso introductorio, tomé un cuaderno y me puse a escribir algunas líneas, pero como a manera de oración, ¿no? Y es así como surgió nació el canto, ese ¿no? canto. Y ya después retomaba ese escrito y gracias también a un amigo, un compañero que estuvo aquí en el seminario, pues juntos hicimos esta canción. Lo musicalizaron y se hizo todo lo demás. Así es. Bastante interesante, pero déjame volver con Gabriel, que nos quedamos con una pregunta bastante interesante y que es muy común. Es decir, pobrecitos los sacerdotes, pobrecito el diácono que tuvo que renunciar al matrimonio y a formar una familia, ni modo, ya le tocaba porque Dios lo llamó. Qué tristeza no poder hacerlo. ¿Lo experimentas así, Gabriel? Realmente sí es algo difícil porque todos nosotros siempre estamos, bueno, al menos en mi caso, en mi educación, en mi familia, nunca hubo la idea de ser sacerdote o de entrar al seminario, ¿no? Y siempre, como a todas las personas, al menos la mayoría que yo conozco, que conocía, siempre la idea era de crecer, estudiar y casarte, ¿no? Y formar una familia. Entonces cuando llega a mí la inquietud, el deseo de conocer un poco más qué es el seminario, qué hacen los sacerdotes, cuando ya entra en mí esa pequeña duda, qué es lo que hacen, y ya como que van haciendo esa vocación,
pues de alguna manera también me pregunto yo, y bueno, ¿esto será lo mío o es que Dios me llama a casarme, a formar una familia, o es el sacerdocio, el seminario? Y de alguna manera el proceso ese de comenzar a adoptar otro estilo de vida porque lo ves más como un proyecto más ad hoc a ti o más para ti, sí es un poco difícil el decir, bueno, pues yo ya no me voy a casar, ya esta posibilidad ya no entra en mi vida si yo elijo esto, ¿no? Pero no como una renuncia como tal. Yo creo que es más bien una opción de vida que te impulsa a realizarte a ti mismo. Claro, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que te realiza y son sobre todo los planes de Dios, ¿no? Claro, entonces me llama la atención esto que tú dices, no como una renuncia, no como una amargura, pues, sino más bien como una elección en la que, por la gracia de Dios y el esfuerzo personal, evidentemente, yo voy a alcanzar la plenitud humana a la que el Señor me llama y voy a alcanzar a hacer su voluntad. Creo que es un punto clave, ¿no? El poder responder al llamado de Dios, cual fuere la vocación que recibamos. En el caso de Gabriel, de Luis Antonio, es decir, la vida sacerdotal. Como punto de partida está, quiero hacer lo que Dios me pide que yo haga en la vida. No es solamente un gusto personal el llamado vocacional, ¿verdad? Claro. Así es una experiencia creo que parte de primero descubrir el amor de Dios en la propia vida, ¿no? Y descubriendo ese amor que es incondicional, que nos supera, que nos desborda, entonces es cuando el corazón humano quiere responder a ese amor. ¿Y cómo responde? Pues tratando de hacer su voluntad, ¿no? Escuchando su voz, que como decíamos ahorita no es una voz que se viene así del cielo, sino que es más que nada una experiencia de poco a poco ir interpretando, ¿no? Las señales, ir interpretando los hechos de la vida diaria y encontrar que uno puede hacer la voluntad de Dios de distintas maneras, ¿no? Pero creo que lo primero es eso, ¿no? Un sentido de respuesta también, de generosidad y de saber que la vida puede tener sentido totalmente sirviendo a Dios, ¿no? Claro. Ahora, tú, Gabriel, trabajas de manera muy directa en el acompañamiento vocacional y en la promoción vocacional en general, pero vamos a centrarnos en la promoción vocacional para la vida del seminario o el sacerdocio. Yo noto una diferencia, no sé si puedas explicarnos un poco al respecto. Estoy poniéndome en el lugar de los que nos están viendo en este momento, tanto en televisión como en las redes sociales. La diferencia entre hacer la voluntad de Dios como un punto de partida que quizá nace como curiosidad y realizarme yo como persona. Como que en la vida del sacerdocio o en el proceso de crecimiento vocacional está primero encontrar la voluntad de Dios y ahí se pega la realización personal, ¿no? No al revés. Sí, claro, este proceso creo que es algo que realizamos todos los cristianos. De por sí, todo cristiano está llamado a escuchar la voluntad de Dios, ¿no? Y en ese escuchar la voluntad de Dios, obviamente Dios quiere lo mejor para nosotros, que nos realicemos como personas, que lleguemos a la santidad, el camino de felicidad, obviamente. Entonces, cuando estamos realizando la voluntad de Dios, obviamente estamos creando o generando ahí una realización personal también, ¿no? Es algo que va de la mano, pero que empieza primero por responder a ese llamado, a esa voluntad que Dios tiene para nosotros, ¿no? Claro, eso a mí me parece muy importante porque muchas veces confundimos el hecho de cumplir nuestros propios deseos, nuestras inquietudes individuales antes que encontrar la voluntad de Dios, cuando son algo que si bien van de la mano, el punto de partida siempre es, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Y ahí es donde entra como una opción la vocación a la vida sacerdotal. Quisiera que platicáramos un poquito más de esto, pero tengo que hacer una pausa. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida.
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos en el Seminario Mayor de Hermosillo, platicando acerca de la vocación sacerdotal. Hasta este momento hemos aprendido que el Señor, como en los inicios de su predicación y su misión salvífica, también hoy sigue llamando colaboradores para que junto con Él y con la Iglesia en general den testimonio de la misericordia, de la gracia y del Evangelio. Pero decíamos que van de la mano ese llamado que el Señor hace a los jóvenes hoy con la realización de ellos mismos. Pero insistíamos que aun cuando nace como una quizá pequeña curiosidad, movidos porque vimos a, no sé, a un agente pastoral, un catequista o un sacerdote que con una vida ejemplar nos jala, ¿no? Quizá el grupo de adolescentes o jóvenes al que pertenecimos nos fue llevando de la mano. La necesidad de entender que el primer paso es la búsqueda de la voluntad de Dios, no solamente la búsqueda de la realización personal. Y para eso es el acompañamiento vocacional. ¿Cómo se realiza un acompañamiento vocacional? Nosotros, por medio del Seminario de la Pastoral Vocacional, ofrecemos más bien a los jóvenes, a los que están en grupos juveniles o aquellos que ya han dejado esa etapa de grupos juveniles, ya están en universidad o a lo mejor ya son profesionistas, esa oportunidad de ir descubriendo la voluntad de Dios en su vida, específicamente a qué los llama el Señor, pero que sabemos que esto no se puede realizar en solitario, pues, ¿no? Siempre necesitamos de una guía, de un acompañamiento, de una comunidad, incluso de un grupo, red de apoyo, que te vaya ayudando a encontrar esta voluntad, ¿no? Y específicamente, hablando de la vocación sacerdotal, nosotros ofrecemos este acompañamiento que básicamente es plática con un director espiritual o con un guía espiritual, que en este caso es el padre Benjamín Amaya, el encargado de la pastoral vocacional, y yo como colaborador. Y ofrecemos esto a los jóvenes, que es pláticas, que son diálogos por medio de algunos temas, algunos pequeños ejercicios que les dejamos, en los que ellos van descubriendo cuál es el plan que Dios tiene para su vida y cómo se pueden realizar respondiendo a un llamado específico, ¿no? Y que vayan descubriendo también los vestigios de este llamado que Dios pone en sus vidas, ¿no? En este acompañamiento vocacional que ofrece el seminario propiamente, aunque sabemos que hay acompañamiento vocacional también para el matrimonio, para la vida consagrada femenina, etcétera, pero propiamente en el acompañamiento para el seminario, podemos decir que no se trata de un acompañamiento inductivo, es decir, que el muchacho que va, ustedes lo van a forzar a entrar al seminario, ¿no? Sino que en realidad es un acompañamiento que tiene etapas bien marcadas, que sigue un proceso, vamos a decir, pues no diría estandarizado, pero sí acordado a nivel nacional para acompañarlo, para darle claridad en su búsqueda, ¿no? Sí, claro, que mejor quisiéramos nosotros que todos los jóvenes que entraran en acompañamiento pues entraran al seminario, ¿no? Pero pues eso es algo utópico, ¿no? Y obviamente pues no forzamos a nadie a entrar al seminario. De hecho, el proceso del acompañamiento es muy interesante porque el mismo joven es el que va descubriendo qué es lo que Dios quiere para su vida, cuál es el proyecto que Dios quiere para su vida. Ahí como broma entre los formadores, entre los acompañantes, decimos que hay jóvenes que a nosotros nos encantaría que entraran al seminario por sus aptitudes, por su recorrido pastoral en los diferentes grupos, por su forma de ser, pero pues que después del acompañamiento descubren que pues el Señor no los llama a eso, o que el proyecto que ellos van descubriendo junto con el Señor, junto con la voluntad del Señor, pues no es por el seminario, y pues nosotros no podemos forzarlos ni nada, ¿no? Y el acompañamiento es en el que el joven va descubriendo. Primero, en el primer bloque, el joven se descubre a sí mismo, su historia familiar, su proceso de vida, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus metas. Después va descubriendo la iglesia, descubre un proyecto de fe para él, y después ya se le presenta la opción del seminario como un proyecto que va a terminar de integrar lo que él ya empezó desde su familia, desde su recorrido en la parroquia, ¿no? Claro. Entonces es un proceso de seguimiento muy integral. Pero pasa algo interesante, ¿eh? El discernimiento vocacional no se da en esos
2 o 3 años de acompañamiento vocacional que se vive en la etapa del bachillerato, sino que el proceso de discernimiento es durante toda la vida del seminario, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, tú estás ya en tu 7º año de formación, Luis Antonio, y ya tienes un proceso muy adelantado, quizá haya decisiones tomadas, pero tú ves en la vida del seminario que hay compañeros que en algún momento descubren, incluso después de 8 o 9 años de formación sacerdotal, que no es su lugar, que necesitan otra forma de responder a la voluntad de Dios. ¿Cómo se experimenta en la comunidad del seminario cuando algún hermano, compañero de ustedes, decide, creo que el Señor me ha dicho que no es mi lugar? Pues yo creo que tiene esa experiencia de que un compañero tome esa decisión, tiene diferentes maneras pues de vivirse, ¿no? Pero yo creo que cuando esa persona, ese compañero, logra hacer un discernimiento profundo, logra también, así como decidió y tuvo todo ese proceso para entrar, así lo lleva también para salir, ¿no? Para descubrir cómo va ahora a desarrollar su vida. Y sobre todo creo que de aquí del seminario se llevan toda una experiencia de aprendizaje y una convicción profunda para sus vidas, que la convicción es que no por salirse del seminario dejan de seguir descubriendo la voluntad de Dios, no por salirse del seminario ya no son discípulos y seguidores de Jesús, sino que ahora descubren que es fuera donde tendrán que hacer esa voluntad de Dios, es en otra vocación donde serán discípulos. Entonces, eso para nosotros, claro que causa una tristeza, causa ese extrañar a esos hermanos, pero sabemos también y estamos convencidos de que realizarán su vida allá afuera. Claro, es decir, el seminario completo es un proceso de discernimiento vocacional. Y de esto vamos a platicar después de la pausa. No le vaya a cambiar, por favor. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Les recuerdo que este programa y todas las producciones de la Arquidiócesis de Hermosillo y próximamente las del seminario las puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Solamente búsquenos como Arquidiócesis de Hermosillo.digital. Este programa puede descargarlo a su dispositivo móvil y próximamente en nuestra aplicación, en nuestra app, que se llamará Apostólica. Mientras tanto, véalo en la fanpage del Seminario de Hermosillo. Así, búsquenos como Seminario de Hermosillo. Entonces, Luis Antonio, el acompañamiento vocacional no se reduce a lo que el muchacho de bachillerato recibe por parte del padre Benjamín o de Gabriel el diácono, sino que sigue durante todos los años de la formación sacerdotal. En el seminario tienen distintos medios, tienen acompañamiento en la vida en el espíritu, tienen un departamento de psicología, tienen ustedes a su guía o acompañante de su vida espiritual. Se va discerniendo poco a poco siempre. Así es un discernimiento diario, continuo, permanente y que se proyecta también hacia toda la vida, ¿no? Incluso hacia la vida sacerdotal. Creo que en este sentido nos sabemos cobijados por la Iglesia, ¿no? Es el sentido que la Iglesia es madre, la Iglesia es maestra y a lo largo de toda su historia ha aprendido también a formar a estos llamados del Señor, a sus sacerdotes, a sus ministros, y ha aprendido a formarlos de una manera integral, de una manera que el corazón así de cada uno de los jóvenes que se sienten llamados al sacerdocio, pues sea un corazón bien formado, y como lo dice nuestro lema, ¿no? Al estilo de Jesús, ¿no? Ser sacerdotes
ser pastores al estilo de Jesús, con sus sentimientos, con sus actitudes, de modo que aquí en el seminario cada una de las áreas de la formación, la dimensión humana, la dimensión pastoral, la dimensión académica y la dimensión espiritual, van orientadas a ese sentido de que los jóvenes que aquí nos formamos tengamos ese perfil que sea necesario para vivir una vocación de entrega, de servicio y sobre todo de seguimiento de Jesús, ¿no? Claro, entonces podemos decir en tu experiencia muy particular, Luis, bueno, nadie somos el mismo de un año a otro, evidentemente, pero en tu proceso de seguimiento del Señor, en tu discernimiento hacia la vida del sacerdocio, no eres el mismo que entró al curso introductorio o a la Facultad de Filosofía que Luis Antonio que vemos ahorita, ¿no? Eres un hombre distinto, más convencido, quizá con más claridad, ¿no? Claro, sí, se ve un proceso de gradualidad, de maduración, de crecimiento, y algo que me queda muy claro en este sentido de la configuración con el Señor es de que poco a poco uno va intentando y esforzándose por descubrir los rasgos del Señor en mi persona, y en este caso también creo que sí se logran ver esos avances y ese crecimiento. Y claro que todavía falta mucho por recorrer y será una tarea de toda la vida, pero lo que he tratado de hacer, lo que he intentado hacer y lo que la formación también me pide es que yo siempre tenga esa disposición para que ese crecimiento, esa maduración se lleve a cabo. Claro. Gabriel, ¿y si alguno de los muchachos que nos están viendo en este momento, tanto en televisión como en las redes sociales, quizá en Estados Unidos o en Canadá, pero vámonos a Hermosillo, que es lo más importante en este momento, y quiere recibir acompañamiento vocacional, ¿cómo puede contactarlos y dónde puede encontrarlos? Generalmente todas las inquietudes van dirigidas al Facebook del seminario, pero marcando ahí muy bien a la persona a la que se dirigen, ¿no? Tengo inquietud vocacional y quisiera contactarme con el promotor vocacional, que en este caso es el padre Benjamín Amaya, o yo, el diácono Gabriel Ruiz. Y esa sería la forma más efectiva. Ya del seminario nosotros nos dicen y nos pasan los contactos para nosotros comunicarnos con ustedes, con la persona que tenga inquietud por tomar este acompañamiento, saber qué es el acompañamiento vocacional, ¿no? Ajá. Y ya ustedes los van orientando según, me imagino, las edades, las etapas que están viviendo en su etapa de formación en el bachillerato, ¿no? Sí, claro, ya puede ser en el bachillerato o también ya terminado el bachillerato en carrera universitaria o también ya ejerciendo alguna profesión, ¿no? Claro. Yo quisiera, antes de que concluyéramos nuestro programa, que ustedes nos ayudaran dando un mensaje final ahora en estos días tan festivos para nuestro seminario de Hermosillo, para los muchachos y los televidentes en general. Yo solamente quisiera pues comunicar a todos los que nos ven que sigan teniendo ese amor por la vocación sacerdotal, en el sentido de orar por las vocaciones, de conocer la vocación sacerdotal, porque es una vocación que creo que se presenta como un signo del amor de Dios en el mundo, ¿no? Y gracias por esa oración que ustedes realizan. Sigan preocupándose y conociendo pues, esta vocación que es un regalo para la Iglesia. Yo quisiera dirigirme a los jóvenes que tienen esta inquietud o tienen la curiosidad por saber qué es el seminario, que no tengan miedo, que se acerquen al seminario a preguntar, que manden mensajes, que busquen, que nos busquen a nosotros, los promotores vocacionales, pero sobre todo que se animen a descubrir cuál es el camino de felicidad que Dios tiene preparado para ustedes, cuál es el camino de felicidad que Dios tiene preparado para ti. Anímate a descubrirlo y anímate a preguntarle a Él y acompañarte para descubrirlo. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y nos hayan recibido aquí en su casa. Luis Antonio, que el Señor te siga dando mucha fuerza y te siga dando mucha sabiduría para discernir
su voluntad. Muchas gracias. Muchas Padre. gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Muchas gracias. Padre Gary, muchas gracias y ánimo con la promoción vocacional. Muchas gracias. Saben que el Señor les ama profundamente y nosotros los esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.